Regresamos. Ahora sí, volvimos, fuimos ordenadas. Oigan, estábamos nosotras fuera, no estamos al aire, pero estábamos en una conversación muy interesante. Yo le estaba preguntando ya a Daniela justamente por esta nueva ley de protección al empleo, que si efectivamente han pensado en hacerse parte, en sumarse, porque escuchábamos las miles de empresas que hoy día, o de miles de trabajadores que están siendo parte de esto a través de los seguros de cesantía. Bueno, estábamos en esa discusión y con Ingrid, y si era bueno o no era bueno que estuvieran las grandes empresas, y ahí nos quedamos y tuvimos que volver al aire. Así que, de nuevo la palabra. A ver, ¿con qué estábamos con Ingrid? Ingrid, no sé si, no recuerdo si alcanzaste a terminar. No está, Ingrid. Está en silencio su micrófono, está conectada. Bueno, Daniela. Sí, está conectada, pero está con el micrófono en silencio, la Ingrid se ve por ahí. Bueno, por lo menos hoy día, hasta hoy día, en Magallanes, 930 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Ya, que esto va a beneficiar entre 5.000 y 6.000 trabajadores que van a mantener su fuerte laboral, no van a ser cesantes. Siguen, pero mucha gente decía, hoy, pero con esto quedo desempleado, no tengo pega. No, siguen teniendo el trabajo, la modalidad quizás de cómo van a recibir sus ingresos es distinto. No sé si quizás que mucha gente de repente no entendió mucho la ley o como no trabaja en el sistema privado, no se instruyó mucho, pero por ejemplo los empleadores tienen que pagar obligatoriamente sus cotizaciones, el 100% de sus cotizaciones. Y ellos yo tenía dudas allí, estábamos en esa discusión. Porque yo en algún minuto entendí, Daniela, yo no sé si ocurrió la modificación cuando ingresó al Congreso Nacional, pero me pareció que originalmente era como que iban a pagar las cotizaciones previsionales solo del 70% que voy a recibir el primer mes, el 50% después, o la cantidad que finalmente se va a recibir. Sí, porque, o sea, ellos van a recibir un sueldo de un 70%, no van a recibir el 100% del sueldo, y ese sueldo lo van a recibir a través del seguro de cesantía. Obviamente que todas las empresas estén contratadas, hayan pagado realmente las imposiciones, hayan pagado el seguro de cesantía, y bueno, van a quedar con este debe de un 30% que es relativo porque no lo van a recibir. Pero por lo que comentaba antes, esta ley lo que benefició es eso, porque si no hubiera habido esta ley, todas las empresas que estuvieron, por ejemplo, las empresas llevan un mes, una semana, algunas que cerraron antes, sin ventas. Imagínense acá en Punta Arenas, yo me acuerdo que Cosmenocer había cerrado antes y sin ventas. O sea, tienes que considerar que tienes que pagar muchas cosas. Imagínate sin ventas pagar las imposiciones que se tienen que pagar, proveedores. Hay muchas cosas que aunque seas pequeño, tienes muchos gastos. Y esta ley obviamente va a fomentar que por lo menos se tengan no tanta liquidez, pero no tantos gastos, y una parte la va a asumir el trabajador con el tema del seguro de cesantía, pero por lo menos va a recibir un aporte económico. Y estábamos ahí en la discusión, le decía yo, previo a volver al aire. Yo recuerdo que la cifra que se dio, sí, estábamos en la discusión de que si las grandes empresas debieran acogerse a esta nueva ley de protección del empleo. Y nosotros con Ingrid estábamos diciendo que en realidad pareciera ser un poco abusivo por parte de las grandes empresas. Alrededor de 150.000 trabajadores, de los 500.000 que se informaron esta semana al menos, que eran parte del número de empresas finalmente que se había acogido a esta ley de protección del empleo, pero alrededor de 150.000 eran de grandes empresas, y por lo tanto uno lo que piensa inmediatamente, yo por lo menos, le voy a dar la palabra a Ingrid, es que a mí me parece que esas 150.000 familias podrían estar recibiendo el 100% de sus sueldos, porque cuando uno mira grandes empresas, la verdad, y las grandes utilidades que tienen, que la mayor parte de las veces son públicas, uno se cuestiona finalmente, efectivamente, si esas grandes empresas debieran estar apelando o debieran haciéndose parte de esta ley de protección al empleo. Pero Ingrid tiene la palabra. Sí, justamente estamos comentando al respecto. Personalmente creo que me parece muy justo, me parece muy bueno que existan
que el Estado se haga cargo, ¿cierto?, de algunas situaciones, especialmente en este contexto que vivimos hoy día, y especialmente para aquellas empresas que son más pequeñas, que efectivamente es mucho más complejo, y de hecho, si te das cuenta, y bien lo decía Daniela en la tanda, cuando estuvimos con la tanda, que ella le paga, tiene buenos sueldos, sus trabajadores tienen buenos sueldos en su empresa. Y lo más probable es que las empresas pequeñas tengan toda la misma dinámica, la mayoría. Entonces, por lo tanto, son empresas pequeñas que además son bien solidarias para trabajar con quienes están a su alrededor y por ende uno entiende que además requieren apoyos distintos, porque son emprendimientos finalmente. No así cuando uno ve las situaciones que tienen las empresas grandes, porque además invierten, como bien decía Daniela, los recursos, sus ingresos en otras cosas. Es como las FP, voy a ponerme a un negocio como ese, por ejemplo, que le llegan nuestras cotizaciones y ya los invierten en otros lados. Claro, uno puede decir, si van a generar recursos, ingresos para nosotros, bacán, pero si hay pérdida, las pérdidas las asumimos nosotros, las ganancias solo ellos. Entonces, y en ese sentido, yo creo que es importante que efectivamente uno también entienda que hay medidas que no son para todos igual. No pueden ser para todos igual, uno tiene que tener una mirada un poco más hay de priorización, ¿cierto? Algunas cuestiones, es como también se hace para las personas que son vulnerables, que se le entregan ciertos ingresos, ciertas cosas o ciertas prestaciones que son específicamente para ellas porque efectivamente les cuesta más acceder a ciertos beneficios u oportunidades. También así debiese pasar con las empresas. Creo yo que eso igual debiese ser de esa misma forma, aunque en realidad uno espera que en un país democrático, justo, igualitario y solidario debiésemos estar todos en las mismas condiciones y no tener diferencias. Eso yo creo que es como nuestro ideal y nuestro sueño así como del fin último, ¿cierto? Pero eso no nos pasa, pues. Entonces, y nos pasa que cuando tenemos una problemática, una contingencia, son cosas como esta, y que los primeros que son la primera línea que está para poder pagar el costo de los mismos, quienes son los trabajadores. Pues en definitiva, yo creo que eso es un tema que uno tiene que ver y tiene que entender que no nos puede pasar y desgraciadamente nos está pasando. Oigan, quiero hacerle una pregunta a las dos, porque producto de todo lo que nos está pasando, finalmente hay medidas que se están adoptando, esto mismo que estábamos conversando, esta ley de protección al empleo, que para algunos puede significar un gran aporte y como dice Daniela, es probable que mucha gente enfrentada a esta posibilidad de la cesantía o de recibir un porcentaje de mi sueldo durante los próximos 3 meses, va a optar evidentemente por esa alternativa, no siendo necesariamente la mejor. Pero se están llevando adelante iniciativas legislativas, están en este minuto en la discusión de este ingreso familiar de emergencia. Unos dicen que está bien, otros por supuesto que falta, que ni siquiera supera la línea de la pobreza, pero también a nivel local se han desarrollado por lo menos iniciativas, los municipios están trabajando y me gustaría saber cuál es la mirada que tiene cada una de ustedes en ese marco. Le voy a dar la palabra a Daniela. Gracias. Mira, en la región, bueno, obviamente ya sabemos que hay muchas pequeñas empresas que han tenido que cerrar y que no han podido trabajar, pero hay otras empresas que en este momento, pequeños trabajadores, han podido trabajar mejor que antes. Por ejemplo, lo comentábamos en el programa antepasado, los agricultores, les ha servido bastante el sistema de venta por llamados de teléfonos que difundió el gobierno regional a través de sus redes sociales. Hoy en día también Corfo, junto con la Seremía de Economía y con la plataforma Patagonia Digital y Cercotec, realizaron una página web que se llama Pedidos Ya, para que todas las empresas que tengan trabajadores o no puedan ingresar y hacer como una plataforma en Magallanes, en general, toda la región, todas las empresas que hay para que la gente pueda hacer sus pedidos, puede subir qué mercadería tiene y generar una mejor economía. Tenemos que tener claro que la crisis, además de ser sanitaria, es una crisis económica, que esperemos que no sea que se quede, sino que sea transitoria y lo más corta posible. Obviamente todos sabemos que va a ser de apretarse el cinturón en esta época, pero por lo menos lo que es FOSI ya presentó en su página web fondos para que la gente pueda postular. Cernamec va a crear pronto los fondos semillas para que las mujeres puedan postular a proyectos. Se generó en Chile Compra
la gente que utiliza Chile Compra sabe que de repente es muy tedioso porque te piden millones de documentos para poder estar dentro de Chile Compra cuando eres empresa, pero el gobierno generó una nueva plataforma de que las compras menores a 1,5 millones se puedan comprar de acceso mucho más rápido para que el gobierno pueda acceder a comprar a pymes. Y eso va a generar que por lo menos la economía de la región y tanto del país empiece a mover mucho más rápido de lo que estaba pensado, además de que ya se están moviendo todos los proyectos que son temas de construcción. La Subdere había mencionado el tema de los postes de luz que se tienen que instalar y fabricar en Punta Arenas, y eso va a generar empleo, eso es bueno. La construcción junto con el turismo son la fuente principal acá en la región, y encuentro súper bueno que el gobierno ya esté trabajando en qué proyectos se van a poder inyectar fondos para generar empleo, que son lo principal que se va a necesitar hoy en día para paliar un poco esta crisis económica que estamos teniendo. Ingrid, Daniela habla de lo que viene, que es razonable. Además, a mí me ha tocado igual esta semana entrevistar a distintas personas también de gobierno y hemos conversado también, y siempre les pregunto respecto a los proyectos que vienen, porque evidentemente una vez que salgamos de verdad, podamos salir sin riesgo y volvamos a los trabajos de manera segura, tiene que reactivarse todo lo que tenga que ver con infraestructura, con obras, la economía en general y el trabajo. Eso me parece súper bien, pero estamos hoy día en un minuto donde mucha gente no tiene para comer. Y entonces ahí, Ingrid, me gustaría, tú eres trabajadora social además de profesión, trabajas con personas mayores, tienes una mirada ahí distinta tal vez, que me gustaría de todas maneras que pudieras compartir, no solo con nosotras que estamos conectadas, sino que además con toda la gente que está escuchando hasta la hora de la tarde. Parece que se fue Ingrid. Ahora ¿Está sí, por ahí? ahora sí, ahí te veo. Ya, perdón, es que deja en silencio, yo le voy a soplar, voy a acusar a Ingrid porque Ingrid deja en silencio su teléfono porque hay que estar en línea y al aire con 3 niños en casa. Sí, pero es que además para que no se nos acople las voces y eso también, por eso igual dejo en silencio el micrófono para que se escuche bien quién está hablando. Por eso, mis disculpas. Yo estaba hablando sola y acá. Yo pensé que yo dije, hablé todo esto que le dije a Ingrid, ni me escuchó. Sí, no sé, te estoy escuchando muy atentamente a Claudia y Daniela, y de hecho estaba justamente contestando que en la misma sintonía que estaban conversando y que señalaba Daniela, efectivamente uno tiene que entender que en el contexto en que vivimos hoy día las cosas han cambiado y, como bien decíamos antes, no vamos a volver a la normalidad, ¿cierto? Esa normalidad, que la nueva normalidad no existe, va a haber otro escenario, un escenario distinto, y que cuando salgamos de nuestras casas, de verdad, a volver a realizar nuestras actividades fuera, hay que empezar a acostumbrarse a lo que nos viene. En este contexto, en este proceso, hemos visto como muchas personas han perdido sus fuentes laborales, porque efectivamente, como bien decía Daniela, hay empresas que han quebrado o que no han podido seguir trabajando. Uno, por un lado, entiende que eso pueda ser parte de este proceso, pero también lamenta que no tengamos situaciones que protejan a los trabajadores. Eso permite que en este caso que se suma desde el Estado, ¿cierto? Este beneficio para las personas que pueden optar, esta cosa de que no sé qué tan buena sea, pero para efecto, como decía Claudia delante, de preferir perder un trabajo o tener este ingreso que va a ser por un periodo. Muchas personas prefieren ese ingreso que va a ser por un periodo, porque es obvio, ¿cierto? Tienen que comer. Lo que yo podía observar, por un lado, que tenemos un municipio que se hace cargo a través del Consejo Municipal, ¿cierto? Y que es con esta agenda social que ustedes conocen, donde se traspasan, ¿cierto?, cierta cantidad de millones para poder comprar hay 5 prioridades de cosas que la municipalidad está asumiendo a través de este proceso, esta agenda social, que es justamente cuestiones básicas, insumos básicas, necesidades básicas de la población. Pago de servicios básicos, compra de canastas familiares,
alimentos, en este caso pañales para personas mayores y para niños y niñas, también Enchur y también pago de medicamentos, si no me equivoco, si es que no me queda nada afuera. Eso es súper importante, es una decisión que se toma desde el consejo como estructura, ¿cierto?, del municipio, que está bien, pero que efectivamente no sabemos si están llegando todas las personas porque no todos han podido acceder a esas prestaciones. La municipalidad divide la ciudad en 10 distritos, cada distrito tiene personas, funcionarios profesionales que están a cargo de poder llevar adelante la tarea, y no ha sido fácil, saben ustedes, y tiene que ver justamente con la capacidad humana. Si bien hay un grupo de personas que está a cargo de cada uno de los distritos, no ha dado abasto la capacidad humana para poder responder a las demandas de la ciudadanía. Hoy día, si ustedes saben, hay todavía recursos que están disponibles para poder colaborar con la ciudadanía, pero cuando tú le preguntas, yo que estoy además en un grupo de trabajadores sociales, que es donde estamos conectados todos los trabajadores sociales en red, en Magallanes, los colegas y colegas de los distintos puntos, y muchos de ellos han querido acceder a este beneficio y no les han respondido, y están, no sé, pidieron enviar el correo o hizo la llamada el 4 de abril y estamos el 30 de abril, todavía no tienen respuesta. Y eso tiene que ver justamente con esta demanda y y la capacidad que tienen los profesionales de responder. No estoy diciendo con esto que no sean buenos o malos profesionales, estoy diciendo que efectivamente no siempre da abasto para poder resolver las situaciones que hoy día nos aquejan. Y en ello también nosotros creemos que es importante cómo la red funciona, quizás cómo le facilitas el trabajo a tus colegas para poder sacar adelante esta situación, que es una situación que nos aqueja a todas y a todos, no es solamente a un grupo. En ese contexto también contarles que efectivamente una población vulnerable son los mayores, y eso es una realidad, nos guste o no. Las mujeres que son jefas de hogar, porque efectivamente muchas de ellas no han podido salir a trabajar. Lo que sí creo que es importante, y es uno de los datos que podemos observar en la encuesta que hizo el INE, y si ustedes también la pueden leer por ahí, es que ha aumentado los ocupantes informales, es decir, los trabajos informales, y ahí las mujeres son un porcentaje importante de ese aumento. Entonces, y eso tiene que ver con estos trabajos que son, no sé si trabajos en realidad, sino que estas formas de generar emprendimiento desde el hogar, no sé, vendiendo cosas online, porque hoy día como el delivery ya está de moda y muchos compran y muchas compramos en realidad a través de esa fórmula. También estamos colaborando con la economía local, yo creo que es una forma también, y poder aportar desde esa perspectiva a quienes están trabajando así, pero también a nuestra economía local, que es como yo decía la semana pasada, esto es cíclico. Si yo te ayudo a ti, tú ayudas al otro, y así es un círculo virtuoso que nos permite salir adelante en estas épocas de crisis. Lo más probable es que no podamos resolver los problemas de todos y de todas, pero hay que mirar un poco más los contextos, hay que ampliar la vista y darse cuenta que algunos están bien, y algunos beneficios les llegan a algunas personas, a algunas empresas, pero hay otras personas que no tienen ninguna chance de recibir nada, porque les falta mayor información, porque les falta un registro social de hogares, porque es muy difícil hoy día actualizarlo, porque no tienen acceso a las redes sociales, a internet, no tienen teléfonos adecuados, no tienen televisión, no tienen radio, no tienen cómo informarse. Entonces, y más aún si tú no puedes ir a informarle en el hogar porque no puedes salir. Entonces tenemos una realidad que es diversa, y en eso hay que tener la capacidad de mirarla desde esa perspectiva y de poder, ojalá desde los distintos espacios, poder pensar en cómo llegamos a todos esos lados. Y una de las cosas que hoy día vemos muy fuertes son los voluntariados entregando cosas, además, eso es una realidad. Yo no sé, lo más probable es que muchas de las que ustedes, Claudia, Daniela, lo más probable es que hayan aportado algún voluntariado para poder colaborar con una canasta, por ejemplo. Y ha sido parte de cómo también las organizaciones sociales de base se han puesto a disposición de la comunidad para colaborar, las organizaciones, las juntas de vecinos, qué sé yo. Así es. Oigan, estamos terminando, se nos pasó rapidísimo el tiempo, la verdad es que está muy entretenido, deberíamos pedir otra hora, yo creo, el programa, pero bueno, por lo pronto estamos con este horario, y la verdad es que es muy interesante lo que señalas tú, Ingrid, lo que ha dicho Daniela también, desde distintas miradas, que es la intención también de este programa. Finalmente, por algo se llama Otra Mirada, para que podamos de alguna manera representar también cosas distintas a través de este espacio de comunicaciones
que tenemos hoy por hoy. Oigan, queda un minuto porque Franco, ustedes saben que es el que manda, y no quiero terminar, voy a tomar la palabra porque como queda un solo minuto, no quiero dejar pasar, mañana es 1 de mayo, yo quiero decir además la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT en Chile, lanzó la semana pasada la gráfica que acompaña este 1 de mayo con la consigna "Las personas primero". Defendamos la vida con salario y trabajo decente. Esa es la consigna de este año que lleva adelante la Central Unitaria de Trabajadores. Y mañana, quiero decirlo, las actividades oficiales programadas para el 1 de mayo contemplan discurso de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, vía streaming a las 10:30 de la mañana de ellos, 11:30 de la mañana de nosotros. Va a ser transmitido por las redes sociales de la CUT, en su sitio web también, cutchile.cl, todo junto, cutchile.cl. También se está convocando un banderazo de luto a colgar desde las primeras horas de la mañana de este viernes, banderas negras en los frontis de las casas, de los edificios y lugares de trabajo, en señal de protesta por la ola de despidos y de protección de la población ante un gobierno que solo está legislando para resguardar los intereses de los empresarios. A las 19 horas transmitirán el concierto de Solidaridad Internacional, desarrollado junto a centrales sindicales del mundo, y a las 21 horas un gran cacerolazo por la dignidad que se hará sentir a lo largo del territorio nacional para exigir medidas sanitarias, económicas y de protección del empleo y salario implementadas de manera integral. Con eso terminamos, disculpen haberme tomado la palabra, pero muy bien. Quería decir lo que está expresando la CUT hoy por hoy. Un abrazo. Un abrazo a ambas también. Muchas gracias. Sí, Franco, cariño a toda la gente. Cariños a ustedes, cuídense, no salgan de sus casas y, por cierto, quienes nos están escuchando, si tienen la posibilidad, quédense en su casa, a cuidarse. Vienen semanas mucho más complicadas, por lo tanto, las vamos a seguir y los vamos a seguir acompañando a partir del próximo jueves, ya con Marcela Ávila en la conducción, esperamos para que esté ya recuperada de salud. Y a Franco, muchísimas gracias por permitirnos estar al aire. Que estén muy bien, cuídense mucho, chicas. Un abrazo, que estén todos muy bien. Saludos, nos escuchamos. Chao. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con Otra Mirada. Participan Ingrid Melipilla.